Bien, rápidamente vamos a ir a escuchar al subsecretario de Redes Asistenciales. Todo esto usted lo sabe también. Hay polémica respecto a lo que ha ocurrido en la posta central. Escuchamos en vivo y luego comentamos. Respecto a la situación del brote de Clostridium difficile aquí en el Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública. Debo decirles a las familias, a los usuarios, que ayer los escuché y los vi, transmitirles que estamos intensamente preocupados para transmitirles información veraz, oportuna. Pero quiero llamar absolutamente a la calma, debido que esta situación, cuando hemos tomado control y hemos sabido de esta situación en el mes de marzo, desde el Ministerio y sus expertos, desde los expertos infectólogos que nos han ido asesorando, hemos tenido bajo control la situación, en forma absoluta, respecto a la situación microbiológica en ese momento. En marzo tomaron conocimiento, dice subsecretario, los doctores denuncian que esto viene ocurriendo desde julio del año pasado. Efectivamente, los estudios nuestros demuestran de que no solamente de julio, normalmente esta bacteria Clostridium difficile vive en los intestinos de los enfermos y de los usuarios. Normalmente hay casos en prácticamente todos los hospitales y clínicas del mundo que tienen y atienden enfermos complejos de gravedad como este hospital de urgencia, que es un centro de referencia de trauma. ¿Pero qué hablamos de... La emergencia microbiológica que se ha producido se incrementó en el mes de marzo. Desde ese momento estamos supervisando, auditando con la colaboración de todos los asesores, infectólogos, expertos epidemiólogos, que quiero volver a repetir y llamar absolutamente a la calma, porque se ha creado artificialmente aquí una situación que ha impactado en la confianza de los pacientes y usuarios de la posta central. Quiero llamar a la calma, porque esta situación está absolutamente controlada. ¿Se confirma que 36 personas murieron por esto, subsecretario? Es absolutamente equivocada esa información y esa aseveración. Médicamente, quiero decir de que hay bastante certeza de que estos pacientes, que en paz descanse, y transmitirle a la familia, que tienen que ver con la enfermedad de base, no con enfermedades asociadas como de este elemento. ¿Aumentaría las causas de muerte? Quiero decir además que día a día hay auditoría, control y supervisión de estos elementos aquí en la asistencia pública. Pero también quiero reiterar mi comprensión y transmitir confianza absoluta de que transmitiremos la información como lo hemos hecho hasta ahora a los enfermos que están en cohorte y sus familias. Darle información veraz y oportuna para que puedan estar tranquilos y puedan seguir usando los servicios de la asistencia pública que tan necesariamente y tan fuerte impacta en la vida de los santiagueños. Quiero decir además que no hay relación alguna de la mortalidad que se ha hecho mención respecto a esta bacteria. Decir también que transmitirle que se ha creado un clima artificial de descontrol y desgobierno, lo cual es absolutamente falso. La situación está absolutamente controlada. Y me quedo con lo que ayer decía una paciente en el momento de reportaje. Menos hablar y más trabajar. Trabajar de verdad por los usuarios de la posta, los usuarios de este hospital que la requieren día a día, noche a noche, durante tantos años. Quiero que tengan confianza en ella, que hay disposición absoluta de las autoridades, de los funcionarios, de los médicos clínicos que trabajan aquí a tratar de mejorar la situación de los usuarios y la atención y la calidad de atención que ellos reciben. Subsecretario, fuentes ligadas a CNN indican que Daniel Zamudio habría estado contagiado con esta bacteria. Por estos aspectos. Clarificar las dudas, solamente para clarificar las dudas. Ricardo Bustamante, que es para clarificar las dudas. Se entregaron cifras ayer. Son 183 los casos desde junio del año pasado. Desde julio del año pasado hay una emergencia de aproximadamente 133 casos. Ya. Los cuales, cuando uno analiza, hasta el día de ayer, hay una emergencia mucho mayor en el mes de marzo. Ya, 23 casos entre marzo y abril. No hay 23 casos. Entre marzo y abril. No, está equivocada también esa información. Y las 36 personas que habrían fallecido con esta bacteria, no necesariamente a causa de esta bacteria. Repito, no hay mortalidad asociada a Clostridium difficile. La mortalidad asociada a Clostridium difficile es bajísima en todo el mundo. La mortalidad
de estos enfermos está asociada a la enfermedad de base. Rara vez en un hospital de esta magnitud y tecnológicamente fallecen enfermos a causa de eso. Prácticamente no existe en el mundo. ¿Nos puede confirmar entonces que no hay ningún fallecido a causa de esta bacteria? La provoca la muerte, sino que podría acelerarla o las personas que murieron mantenían esta bacteria por problemas de higiene en la posta central. Es el problema de fondo que denuncian a los médicos. Responsabilizan la mala gestión de la asistencia pública, subsecretario. Esta bacteria vive en el intestino grueso de los seres humanos, en condiciones X, especialmente en condiciones donde las defensas bajas a propósito de una enfermedad de base, una inmunodeficiencia, un traumatismo grave, el uso de antibióticos potentes hace que esta bacteria crezca y produce estas toxinas. Eso es ineludible en todas partes del mundo. ¿Cuáles son los síntomas de esta bacteria, subsecretario? Normalmente diarrea. Lo que uno hace es aislamiento de cohorte de manera de permitir que una de estas toxinas no afecte a otro enfermo. En este caso aquí en particular tenemos evidencia de que hay elementos multifactoriales, porque hay bacterias cuyas cepas son multiclonales, es decir, no son hermanas entre sí. No hay una transmisión directa, en la gran mayoría de los casos, de un caso a otro, porque son genéticamente distintas. Pero debo de ser enfático y vuelvo a repetir y dirigirme a usted que está en la casa viendo este matinal, esta información. La posta tiene su situación de Clostridium absolutamente controlada y muy bien controlada, y hemos puesto a disposición de ella todo lo que la evidencia científica y médica demuestra que se usa para estos casos. Esto nos ha permitido controlar este brote desde hace ya un par de semanas a través de la asesoría continua de infectólogos, de epidemiólogos y de expertos del Ministerio de Salud. Me acompaña el doctor Ricardo Bustamante, que es el médico epidemiólogo molecular que ha estado en condiciones y ha estado a cargo de esta situación. ¿Cuál es su nombre, perdón? El doctor Ricardo Bustamante va a hablar ahora un poco más adelante, doctor, por favor. Habla el epidemiólogo Ricardo Bustamante. Estamos en vivo, doctor. Sí. Doctor, cuéntanos. Bueno, en realidad reiterar lo que ha dicho el doctor Castillo, en realidad llamar a la tranquilidad, porque las medidas desde siempre, o sea, no solamente ahora con relación a esta situación, ni desde julio solamente del año pasado, desde hace muchos años se viene controlando el manejo de brotes en general, de brotes de infección en el hospital, que son una condición que siempre se van a dar en los establecimientos. Hay todo un equipo y un programa de control de infecciones que se ha mantenido por muchos años en el Ministerio de Salud, que ha sido bastante exitoso en la reducción de infecciones, y en este caso específicamente para el manejo del Clostridium también ha sido una instancia que ha estado trabajando. Nosotros como ministerio hemos estado permanentemente y mantenemos permanentemente un contacto con los hospitales ante la aparición de cualquier brote de infecciones que se den en los hospitales. Y con relación a la situación actual, es una información que nosotros manejábamos, que hemos estado trabajando con ellos en forma permanente, y en este último tiempo establecimos, en la medida que seguían apareciendo casos, hicimos más rígidas y más rigurosas las medidas que ya estaban instauradas, pero no quiere decir con eso que no se hayan tomado anteriormente. El manejo, así que yo vuelvo a reiterar lo mismo que dice el doctor Castillo, subsecretario de redes asistenciales, que cualquier persona que consulte la asistencia pública puede hacerlo con la plena tranquilidad de que va a ser bien atendida, que ante alguna situación o alguna sospecha por un paciente que haya estado ingresado anteriormente o que ingrese con un cuadro diarreico, están todas las medidas destinadas y definidas para cómo conducirse con ese paciente y evitar que esto pueda significar una dispersión de nuevos casos dentro del establecimiento. ¿Estos contagios son por hacinamiento? ¿Por qué se produce? ¿A qué se debe el aumento durante el mes de marzo que explicaba el subsecretario? ¿Cifras de contagio? Es una situación que tenemos que estudiar. No hay todavía una versión única de por qué aumentaron los casos en este periodo en forma mayor que en los meses anteriores. En general tiene que ver, más que con el hacinamiento, tiene que ver, como decía el doctor Castillo, con condiciones propias de los pacientes, que es una situación que se da regularmente acá, que son pacientes con compromiso de su parte inmunitaria por las distintas patologías que acarrean previamente ellos, y por otro lado por el uso
aumentado de antibióticos, en que en general también por la misma condición de los pacientes lleva a que ellos usen en forma o se les indique en forma regular una cantidad importante de antibióticos, y eso entonces facilita la aparición del Clostridium como un elemento patógeno en estos pacientes. Y la otra condición que tiene que ver con esto, indudablemente, que es lo que llamamos nosotros la transmisión cruzada, o sea, la transmisión que se puede dar entre la atención de un paciente y otro, y en ese sentido el equipo de control de infecciones, tanto local como del local, como de la posta central, como del Ministerio de Salud, siempre hemos sido enfáticos en que se cumplan todas las medidas de precaución que llamamos nosotros las precauciones estándar, que tienen que ver con la higiene de manos, con el uso de barreras protectoras, mascarillas, guantes, delantales, etcétera. La instalación del paciente en estas cohortes que llamaba el doctor, que son mantener a todos los pacientes con la infección en un lugar concentrado, que no estén dispersos en varios lugares del hospital para evitar la aparición de esto en otros pacientes que no posean la infección. ¿Cuántos casos hay hoy día, doctor? En el momento la información hasta ahora era que habían 14 casos. Subsecretario, ¿se confirma que Daniel Zamudio habría estado contagiado con esta bacteria? Quisiera decir, para terminar, de que y pedirles a los usuarios absoluta calma y tranquilidad y decirles que tengan la certeza que la posta central y sus funcionarios le procurarán la información veraz y oportuna en caso necesario. Que si necesitan los servicios de la posta vengan con tranquilidad. Se ha creado aquí, en forma absolutamente poco razonable, un clima artificial de ingobernabilidad del gobierno, lo cual, repito, no es así. La posta está al servicio de los enfermos y los funcionarios están al servicio de ellos. Quiero transmitir absolutamente tranquilidad y transmitir también que todas las cosas que estén demostradas científicamente en el control de estos brotes están siendo tomadas de hace varias semanas, así lo hemos certificado, así lo hemos seguido, y quiero dar tranquilidad tanto a los funcionarios nuevamente como a los usuarios que día a día concurren a la posta. Muchas gracias. Muy bien. Ahí están las palabras del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, también del epidemiólogo de la posta central, dando a conocer la versión del recinto, también la versión del Ministerio de Salud en cuanto a la denuncia que se hizo por parte de un canal de televisión que hablaba de que 36 personas habrían muerto producto del contagio de una bacteria intrahospitalaria. La bacteria, el brote se llama Clostridium difficile. Los doctores de la posta central que hicieron esta denuncia responsabilizan la mala gestión de la asistencia pública como la causa de este brote que se viene dando desde julio del año pasado, según indicaron en la posta central. Según plantean las autoridades, el subsecretario de Redes Asistenciales, este brote habría aumentado en marzo, la situación está bajo control, hace un llamado a la calma, es una situación que normalmente se genera en los recintos hospitalarios, no es la causa de muerte, plantean las autoridades de salud que acaban de dirigirse a los medios de prensa. Sin embargo, actualmente hay 23 personas contagiadas con este brote en este recinto. La causa de muerte vendría siendo la enfermedad base, no este cuadro que provoca más que nada un cuadro diarreico. Maca, Germán. Así es, quedó muy claro entonces las explicaciones por parte de las autoridades de salud respecto a este tema. Bueno, Cata, cualquier cosa que llegase a suceder, tú nos avisas y retomamos el contacto. Que esté muy bien. Buenos días.